nada es posible. Amén. ¿Verdad? Con Dios todo es posible. ¿Verdad? Agradecemos a Dios que nos permite, ¿verdad?, poder estar aquí, que podemos reunirnos como una familia, ¿verdad?, y bendecir el nombre de Dios. El centro de todo siempre es Jesús. Amén. Dígale que tiene la par, dígale, el centro es Jesús. ¿Verdad? También agradezco mucho, ¿verdad?, lo que es el grupo de ancianos, ¿verdad?, juntamente que me hablaron, confiaron en mí estar aquí, ¿verdad? Bendiga la vida de los ancianos, ¿verdad? A cada uno de ellos, el grupo de liderazgo que estaba detrás de todo esto. Yo no sé cuántos estuvieron, pero cada uno de ustedes les agradezco, ¿verdad? Por confiar en mí, ¿verdad? Y más que todo, por su confianza. Y a la misma vez siempre lo he dicho, ¿verdad? Pero también le doy gracias a usted que se hizo presente en esta mañana. Porque si usted no está aquí, siempre hemos dicho, estuviéramos predicándole a las sillas. Entonces, ¿verdad? Usted ha hecho el esfuerzo en esta mañana de poder estar aquí. Y Dios bendiga su vida en esta mañana por el esfuerzo que hacemos. Las madres, que nosotros que tenemos niños, sabemos que a veces a las 5 de la mañana levantados, tratando de llegar a un culto de las 10, es cosa seria. Le cuento. Le doy gracias a Dios por una cosa más. Le cuento bien rápido, ¿verdad? Porque no tengo un tiempo de no hablar con usted. Pero por fin en mi casa ya comenzamos a dormir en la noche. Sí, ese es el regalo más grande que Dios nos ha podido dar. Pero estoy bien contento de poder estar con usted ahí donde está. Abra ahí su escritura. Vamos a entrar de lleno a lo que es el libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Versículo 3, y vamos a entrar de lleno. Cuando lo tenga, si puede decir amén. Mateo 3, versículo, comencemos del 1, primera de Samuel, Mateo, primera de Samuel 3, versículo 1, ¿verdad? Y dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová era escasa en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino otra vez Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, no he llamado, vuelve y acuéstate. 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Oiga bien, no había conocido aún a Jehová, ni en la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová había llamado al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Paremos ahí y oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por lo que tú vas a hacer en esta mañana. Te bendecimos. Venimos con un corazón receptivo y en esta hora nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú puedas eliminar toda distracción y más que todo que tú nos puedas hablar el día de hoy y que tu palabra, oh Dios, nos pueda mostrar y abrir camino a los que necesitamos que un nuevo camino sea abierto, Dios. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, te bendecimos, te exaltamos, estamos agradecidos por una mañana de alegría, de gozo y de paz. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento en esta mañana y vamos a entrar aquí ya de lleno a la palabra. Dice, fíjese que ahorita vamos a entrar a lo de Samuel, pero antes que entremos a esto, fíjese que el mes de diciembre para muchos de nosotros es un mes bien estresante, ¿verdad? Puede ser un mes en donde hay mucho que hacer,
la cultura de afuera nos está diciendo, hey, tienes que comprarle regalos a más de 100 personas, tienes que andar ahí por las calles, esta es la época de comprar, es más bien, es bien interesante en los estados, porque aún después del día que agradecemos a Dios, estamos ya en la línea tratando de comprar un tele. Entonces, es la cultura en la cual vivimos, ¿verdad? Entonces puede ser un mes bien estresante. Y no solamente por tal vez todas las cosas que queremos ir a comprar, ir a agarrar, sino también porque también entramos en lo que es un mes de reflexión, ¿verdad? Comenzamos a reflexionar y sabemos, ok, ya llegó el fin del año y comenzamos a reflexionar todo lo que hicimos en el año, todo lo que llegamos a alcanzar, pero más que todo, muchos nos enfocamos en todo aquello que no llegamos a alcanzar, ¿verdad? Nos enfocamos, ok, al principio del año me propuse que iba a bajar de peso y no bajé de peso, ¿verdad? Al principio del año me propuse que iba a ganar esta cantidad de dinero y no gané esta cantidad de dinero. O al principio del año nos proponemos tantas cosas y que llegamos al fin del año y muchas veces nos damos cuenta que tal vez no se realizaron como nosotros quisimos que se realizaran. Entonces, ¿qué es lo que causa? Es que entonces comenzamos a motivar y nos comenzamos a motivar internamente y comenzamos a decir, el nuevo año que viene lo voy a llegar a hacer y esperamos que venga el 1 de enero para comenzar a hacer cambios en nuestras vidas. Y entonces, y muchas veces en todos estos anhelos, en todos estos metas que nos comenzamos a poner, le aseguro que muchas veces arriba, en lo que es la prioridad de todo, olvidamos poner nuestra relación con Dios. Porque a veces, la verdad, simplemente el venir a un domingo o venir un viernes es suficiente para muchos de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que nos enfocamos tanto en nosotros que muchas veces nos olvidamos enfocarnos en Él. Entonces, se vuelve un desarrollo en el cual podemos decir, nos volvemos selfish. ¿Cómo se dice la palabra en español? Perdón. Egoístas. Nos volvemos egoístas porque solamente estamos pensando en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede entonces? Es que no necesitamos, comencemos con esto, no necesitamos que comience el nuevo año para comenzar a hacer los cambios que queremos llegar a hacer. ¿Sí? Hay una cosa que se dice, ¿para qué esperar el día de mañana si puedo comenzar el día de hoy? ¿Para qué voy a decir, voy a comenzar a leer mi Biblia el nuevo año que comience cuando la puedo comenzar a leer hoy en la noche? ¿Sí? Entonces la puedo comenzar a leer hoy, puedo comenzar a orar hoy, puedo comenzar a buscarlo a Él hoy. Puedo decir, antes de todo, antes que cualquier otra cosa, voy a poner a Dios primero sobre todo lo demás. Todo lo demás, es decir, nada más importa si Dios no está primero, es lo que le quiero decir hoy en esta mañana. Entonces cuando comencemos a planear nuestro año, desde ya el día de hoy, nuestra primer cosa que debemos de poner arriba es Dios. Es cómo voy a crecer en Él, es cómo voy a desarrollarme en Él, cómo puedo obtener una visión de que seguir creyendo en Él. Dios es lo más importante que podemos poner en nuestra vida. ¿Usted lo cree? No muchos lo estamos creyendo. ¿Usted lo cree conmigo? Puede decir conmigo, sí, Dios importa. Es decir, Él tiene una importancia que le tenemos que dar sobre todo lo más, sobre nuestro trabajo, sobre nuestros hijos, sobre todo. Es más bien en mi casa, ¿ok? Tratamos de poner a Dios primero en todo. Y es bien difícil. ¿Sabe por qué? Porque normalmente nos tratamos de levantar temprano como un matrimonio a orar juntos y leer nuestra Biblia. La cosa es que el Jackson se levanta a las 6 de la mañana cada mañana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, que si vamos a poner a Dios primero, le tenemos que ganar a Jackson. Ok, sí. Yes, me está entendiendo. Entonces, es decir, aún mis hijos a veces me están quitando la cosa de poner a Dios primero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que yo le digo a Estrella, you need to help me. Le digo, ayúdame por favor a levantarme temprano. Porque yo soy dormilón, a mí me encanta la almohada. No hay nada más sabroso que esté 20 grados afuera y el calentón puesto y bien arrollado. Eso y los tacos, Dios mío. Eso es otra cosa, una historia. Oiga, ¿sabe qué? Bien rapidito, ore por mí porque no he encontrado taquería en Texas.
2 meses pasé sin comer tacos, le cuento. Así, ya dije, Dios, esto sí es sufrir por el reino. Ok, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que, regresando al ejemplo? Entonces, si no nos levantamos a las 5 de la mañana, difícilmente vamos a poder poner a Dios primero para comenzar nuestro día. Es una batalla, es duro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es más, aún, fíjense que nos hemos llegado a poder acostar unas noches a las 8 de la noche con el propósito de levantarnos temprano y aún así batallamos. Una vez lo llegamos a hacer. ¿Y qué es lo que sucedió? A la media hora ya se oía el grito. Entonces, es decir, mira, lo que yo quiero llegar a poder decirnos es que siempre van a haber distracciones. Siempre van a haber cosas que se levantan. Siempre van a haber cosas que suceden. Pero el esfuerzo se puede hacer. Comienza aquí. Comienza dentro de mí. Comienza aquí adentro, comienza con un deseo, no comienza el 1 de enero, no, iglesia, comienza hoy mismo, donde yo puedo decir, Dios, te voy a poner primero y voy a eliminar todo lo que pueda llegar a no dejarme acercarte a ti. Mira, entonces lo que más quiero llegar a esto, mira, esto es lo más importante, porque es bien fácil experimentar a Dios en un lugar corporativo que es aquí. Es bien fácil adorarlo y buscarlo aquí, que es, es más fácil adorarlo aquí que es en nuestra casa, que es en nuestro hogar, que es cuando estamos solos. Aquí es bien fácil. Hay alguien aquí que te está diciendo levanta las manos, yo levanto las manos. Alguien que me está diciendo canta ese canto, yo canto ese canto. Pero cuando no hay nadie a mi alrededor, ¿cómo entonces lo voy a buscar a él? Mira, entonces, ¿qué es lo que, punto número 1 es? Dice la palabra que Samuel todos los días estaba en el templo de Jehová. Sin embargo, no conocía quién era Jehová. Oiga, ¿saben lo que Dios nos está diciendo? Es el estar todos los días en la iglesia no significa que voy a conocer a Dios. Entonces, mira, lo más de todo esto es que cuando entonces en esta época, en esta cultura en la cual se está viviendo, Samuel no sabía quién era Dios, pero le servía a Dios. Samuel no sabía quién era Dios, pero pasaba metido ahí todos los días. Es más, la palabra dice que la palabra de Dios era escasa en esos días. Es decir, no había un grupo de gente, no había nadie que lo estaba buscando. Porque la palabra dice, búscame mientras pueda ser hallado. Entonces, si yo lo busco a él, yo lo voy a poder hallar. Pero la palabra está diciendo ahí que era bien escasa, significa que nadie lo estaba buscando a él. Israel había entrado en una época de tanta idolatría que se le habían olvidado quién era Dios. Una vez aquí prediqué acerca de los ídolos. Los ídolos no necesariamente es el rosario, no es la Virgen María, no, el ídolo es aquellas cosas que primero ponemos primeros antes de Dios. Entonces, mira, cuando Samuel, un muchacho que pasaba todos los días, no podía conocer la voz de Dios. Cuando la voz de Dios cuando Dios no habla, no hay visión. Y cuando no hay visión, la palabra de Dios, que el pueblo ahí está, se desenfrena. Dice Proverbios 29, cuando no hay visión de Dios, el pueblo se desenfrena. Y la visión de Dios viene cuando Dios habla. Entonces Dios tiene que hablar para dar una visión, y después la visión me va a ayudar a mí a darme un caminar en el cual yo puedo llevar. Pero no puedo oír la voz de Dios si no conozco quién es Dios. Puedo oír de él. Samuel sabía que había un Dios que estaba arriba. Samuel sabía que había un Dios que estaba allá. Samuel sabía que había alguien. Samuel servía a Dios, pero no sabía quién era él. No lo conocía él. ¿Sabe cómo es? Es como hay tantos artistas que sabemos quiénes son ellos. Es decir, los seguimos en el Facebook, los seguimos en el Instagram. Sabemos qué es lo que le gusta de comer. Sabemos qué es lo que no le gusta. Sabemos cuándo se divorció, cuándo no se divorció. Sabemos con quién anda y con quién anda. Pero realmente conocerlos no lo conocemos. Entonces, esto era lo que Samuel tenía. Es decir, no sabía quién era él. Mira.
Brinquemos al capítulo 4 de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 4. Okay. Punto número 1 es estando simplemente en la iglesia no significa que conozco quién es Dios. Mira aquí. Capítulo 4, versículo 1, a una página de su Biblia dice así: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaban la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo a unos 4,000 hombres. Entonces, brinquemos al versículo 5, porque aquí esto es clave. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Paremos ahí. Entonces, un poquito de contexto. Israel está por entrar a una batalla en contra de los filisteos. Comienzan a pelear, 4,000 caen, y entonces los israelitas se ponen un poquito desesperados. Dicen: hey, ¿cómo es posible que vamos a perder contra los filisteos que estamos peleando? Entonces ellos dicen: ¿sabes qué? Conocemos o sabemos que si traemos la presencia de Dios, tal vez algo pueda suceder. ¿Okay? Es como nosotros, es como cada uno de nosotros donde estamos pasando una situación difícil y decimos: ¿sabes qué? Pero tal vez si voy a la iglesia el día de martes, tal vez Dios puede hacer algo. ¿Amén? ¿Amén? ¿O no? ¿O solo yo? ¿No? Ok. Entonces sí, entonces mire. Entonces vienen ellos y dice que cuando llega el arca del pacto al lugar donde están, dice que todos comenzaron a gritar en emoción de: ¡hey, Dios está aquí! ¡Ya vino! Y ¿sabe qué es lo más impresionante de todo esto? Es que yo he usado este versículo para abrir un culto una vez, me recuerdo. Y yo dije: wow, cuando llega el arca del pacto, la presencia de Dios, todos gritaron y clamaron. ¿Cuántos pueden gritar? ¿Verdad? Entonces, mire, si seguimos leyendo, nos damos cuenta que cuando llega el arca, no garantizó ninguna victoria a Israel, sino más bien perdieron. Y dice la palabra que el arca del pacto se lo llevó los filisteos y se la llevaron a su tierra. ¿Saben lo que me enseñaba el Señor durante la semana? Era lo siguiente: cuando yo busco de Dios simplemente por mis emociones, nada va a pasar. Nada va a pasar. Cuando me muevo por lo que yo siento, simplemente la alegría o la tristeza que puede haber, y simplemente ahí está el Señor. No, Dios nunca va a estar en nuestras emociones. Nuestras emociones vienen de nuestra alma, donde hemos dicho que nuestra alma es la cosa más engañosa que tenemos por dentro. Nuestra alma se le va a olvidar las buenas cosas que hace el Señor, y nuestra alma se va a recordar de todo mal que nos ha pasado. Yo le aseguro que usted se recuerda bien aquel día en su ranchito, allá donde estaba, y a la edad de 13 años, cuando fue y vio y miró que andaba con otra. ¿Cómo hizo la Guadalupe eso? Si la amaba, ¿dónde están los varones en esta mañana, verdad? Ay, las esposas así: ay, te quiero ver si te... ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué? Lo que sucede es que la alma se recuerda de eso. Pero lo que sucedió la semana pasada, cuando no tenías nada y vino el Señor y te respondió, ¿por qué nos olvidamos? Why do we forget? Why? ¿Por qué? Pero me puedo bien recordar la hora, el día y el instante cuando fuimos allá y la mirábamos que andaba con otro. Oiga, nos reímos y nos da risa, y te puedo decir: ay, mi amor, tú sabes que tú eres la única, pero realmente aquí adentro ya sabe dónde fue eso. Les recuerde, sucede, donde cada mal, donde nos ha pasado algo mal, usted puede pasar por ahí y decir: ahí recuerdo que ahí pasó algo. Y puede ser el mismo lugar en donde Dios pudo haber restaurado, pero porque la alma es tan engañosa, no me recuerdo de la restauración de Dios, solo me recuerdo de lo malo.
Ese es el poder del alma. Entonces Dios nos está diciendo, hey, ¿sabes qué? En tu momento de guerra, en tu momento de dificultad, no respondas a tus emociones. No respondas a tus emociones, porque cuando respondo a mis emociones, voy a perder la presencia de Dios que está dentro de mí. ¿Cuántas decisiones hemos tomado en nuestras vidas por una emoción que la hemos pagado bien duro? Donde podemos venir, buscar consejo con el pastor, con el anciano, con el líder de discipulado. Nos dicen que no, y no lo oímos y hacemos lo que nos impulsó en ese momento. Y hoy en día estamos batallando con tantas cosas por las acciones que un día llegamos a tomar. Y muchas veces le decimos, es la culpa del diablo. No, mi hermano, no es culpa del diablo. Fue la impulsión que tuvimos un día y por eso estamos donde estamos. Por falta de conocimiento, dice la palabra, que perece el pueblo de Jehová. Por falta de conocimiento en mis emociones no hay conocimiento. Mi conocimiento viene de algo mis emociones están y un día no están. Mas la palabra de Dios en lo bueno y en lo malo siempre va a estar, siempre va a ser fiel, siempre me va a responder, siempre me va a abrir algo. Su palabra al día de mañana va a ser igual que el día de hoy. La palabra de Dios dice que nuestro Dios es un Dios generacional. El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac y el mismo Dios de Jacob es el mismo Dios que hoy tenemos hoy en día. Si abrió el mar para Moisés, ¿cómo no lo va a abrir para mí? Es más, la palabra dice en el libro de los evangelios que nosotros llegaremos a hacer cosas más grandes que las que hizo Jesús en la tierra. Pero no ¿sabe por qué no sucede? ¿Saben por qué no las miramos? Porque constantemente batallamos con nuestras emociones. Día y noche nos acostamos estresados, nos levantamos estresados, pasamos el día estresados. El estrés, la depresión, las dificultades que aún no nos impiden a veces a que nos olvida comer. Uno a veces está tan metido en su rollo que se da cuenta que no ha comido en todo el día. Dios mío, eso no es de Dios. Tiene que llegar un momento donde dice, hey, relax, cálmate. Yo pasé uno de esos días, el día, ¿cuándo fue? El día jueves, porque tenía tantas cosas en el trabajo. Ahorita una semana bien dura en el trabajo, en donde tenía un poco de estrés, en donde estoy trabajando en una oficina ahorita bien cerrado. Entonces yo llego ahorita al trabajo, es un lugar bien grande, pero yo llego, me meto a un cuarto y ahí no salgo. Entonces ese ha sido mi horario por 2 semanas. Y el día, cuando fue el día jueves, pasé por el Starbucks, agarré un café, me tomé el café, me metí al cuarto a las 8 de la mañana y no tuve ninguna interacción con otro humano en todo el día. Y pasé metido ahí y lo que estaba pasando me comenzó a estresar y ya de repente me doy cuenta que eran las 4 de la tarde. No había tomado ni comido nada durante todo el transcurso de un día. Mi esposa que estaba aquí me dice, no he oído de ti en todo el día. Se me olvidó perdón. Wow. No se me olvidó. Corten eso, por favor, que no haya evidencia, ¿verdad? Se recuerda que el alma es olvidante, ahorita que se le olvida. Entonces, mire, a lo que quiero llegar es que en el transcurso de todo el día, aún hasta se me llegó a olvidar de comer. Es lo que sucede. Ahora, esto es una situación de mi trabajo, pero aún nosotros que tenemos cosas más grandes con las cuales a veces estamos lidiando. En donde la emoción o el sentimiento de tristeza no lo podemos llegar a vencer, no podemos llegar a caminar, no nos podemos concentrar, no podemos esto, ¿verdad? Y mi emoción, sí, sé que Dios está ahí, pero si no lo conozco, de nada me va a servir. Entonces, viene aquí. Punto 3. Viene aquí. Vamos al 1 Samuel 6. Mira aquí. 2 páginas más. ¿Me está captando en esta mañana? Qué bueno.
Recuerden que los filisteos perdieron el arca. Eso es bien, este mensaje me encanta porque como es el transcurso de diferentes esta vez en nuestras vidas que tiene un final inmenso. Miren, y dice, y estuvo el arca, 1 Samuel 6, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos con esta arca de Jehová? Tal vez la enviamos a su lugar de donde viene. Le voy a dar un poquito de background, un poquito de contexto. Dice que lo que había sucedido es que llegaron del arca y la llevaron a la tierra de los filisteos. Y la palabra de Dios dice que comenzaron a este grupo de gente, le comenzaron a salir tumores. Se comenzaron a enfermar. La palabra también dice que entraban plagas. Entraban plagas y era un montón de ratones por todos lados. Entonces los filisteos están diciendo, hey, mira, desde que traímos el arca a nuestra tierra, nos han venido un montón de plagas, toda la gente se está muriendo de tumores, tenemos que hacer algo, le enviamos de regreso a donde viene. Se están preguntando ellos. Y eso es lo que más me encanta después de este punto 3. Este es punto 3. Es que cuando lo que los filisteos no se dieron cuenta o no sabían lo que tenían en su tierra. Óigame, yo le voy a decir algo. Cuando la presencia de Dios esté en un lugar, no deben de venir las plagas. Es más bien, Dios es un Dios de misericordia, de amor. Es más bien, me deben de venir bendiciones, Dios me debe de sanar. Cosa buena tiene que suceder cuando yo entro en su presencia. Es más bien, por eso es que la palabra dice que Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Cuando usted le alaba y Él viene y Él baja y Él une, cosas comienzan a suceder. ¿Ok? Pero para que eso suceda, yo me tengo que meter a la presencia de Él. Entonces, miren lo que el Señor me estaba enseñando. Era que en este capítulo los filisteos se llevaron el arca, que es figura de la presencia del Señor, pero simplemente la tuvieron allí. Ahí estaba. Entonces, preguntémonos. ¿Cuántas veces hemos visto que está la presencia en un culto, pero yo me quedo afuera? Usted mira que todos están llorando, usted mira ahí que la hermana viene y se postra, usted mira que hay algo, usted mira, pero no, yo me quedo afuera. La próxima semana vienen y dan el testimonio, fíjese, pastor, que me dolía aquí y ahora ya, pero ya no me duele, ahora ya estoy sano. Y usted se recuerda y dice, sí, esa fue la señora que se tiró ahí, hizo un escándalo. ¿Verdad? Hay unos que no hemos pensado, pero se vale. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que, entonces la presencia está, pero no me meto. Entonces, hay algo que impide, me da miedo, no lo conozco, tal vez, digo, gente rara, esos evangelios. Entonces, ¿quién está? Una hermana que seguía ahí orando por el Toyota. Y si no, es que pasó ahí todo el tiempo, Yota, y era hablando en lenguas. Ahí está, algunos sí lo agarraron. No, entonces sí, eso sucede, oiga, sucede en la iglesia, sucede, la verdad nos reímos, pero verdad, cuando usted era nuevo, dice, ¿qué trae? Anda hablando como chino, no, era simplemente que estaba hablando en lengua, ¿verdad? Pero uno se queda afuera. Entonces lo que Dios me mostraba en este instante con los filisteos, es que los filisteos le había caído algo bueno, pero no supieron entrar a la presencia de Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que cuando hay acceso a la presencia, pero no me meto a la presencia, voy a ser yo mismo, me voy a exponer a tumores y enfermedades y a una vida llena de plagas. Simplemente por no entrar a lo que Dios me está diciendo, me la está poniendo aquí. Dios en su misericordia le había dado un chance a los filisteos. Mira, aquí estoy, por favor. Mira, es más bien la palabra dice que el Dios de ellos se caía. Es decir, Dios les estaba hablando, bota eso y búscame a mí. Los filisteos no, levantaban al ídolo otra vez y decían no. Recuerde, el ídolo es aquello que ponemos delante de Dios primero. Entonces Dios viene, lo quita y yo a veces vengo y lo pongo.
Oiga, usted dice, ¿sabes qué? Dios me quitó esto, pero güey, el diablo mentiroso. No, hermano, no es el diablo. Dios te lo está quitando para que tú lo puedas poner a él. Pero vamos, si lo ponemos otra vez de regreso. Óyeme. Oye. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que los filisteos regresaban, ponían el ídolo de regreso. No, así lo hacían las generaciones antes, así lo voy a hacer nosotros. Esta arca del pacto, la presencia de Dios no va a hacer nada, y más bien por su mentalidad de esclavitud a las generaciones antes pasadas, causaron que las vidas que ellos vivían cada día de en adelante era llena de tumores, era llena de ratones. ¿Sabe qué es lo que hace el ratón? El ratón es un transporte de enfermedad. Es más bien en los años, no recuerdo, 1600, 800, dice que una plaga que entró y mató a muchos en Europa era por medio de unos ratones que habían llegado. The Black Plague of Europe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, los ratones son aquellos que llevan, andan enfermedades, las cargan, es decir, las transportan. Entonces, imagínate que la presencia de Dios estando ahí, Dios diciendo, dando la señal, tienes que quitar ese ídolo. No lo quito, Dios mío, simplemente estoy amando que me vengan los tumores, que me vengan los ratones, que me los sigan trayendo. Y la palabra hebrea ahí regresa, dice, una plaga como la de Egipto. Es decir, entonces, al no intentar entrar a la presencia de Dios, me estoy regresando a una vida de esclavitud por medio del pecado. Oiga, no vine aquí a darle miedo a usted. No, pero se tienen que hablar estas cosas para tener el conocimiento, para poder desde ya, no esperar que venga el 1 de enero para cambiar. No, hoy desde ya, hoy en adelante voy a cambiar. Desde hoy en adelante voy a poner a Dios primero. Desde hoy en adelante cualquier cosa que se pueda levantar entre mi relación y con Dios la voy a llegar a quitar. Y no la voy a levantar, la voy a dejar bajada en el suelo, tirada en el suelo. Y los filisteos, ¿saben qué es lo que hicieron? No, manden eso de regreso de donde vino. Tal vez es el amigo que le hemos compartido de Dios y te dice, no, ¿sabes quién es? Tengo mi consejero. ¿Qué? Si todo lo que sucede en nuestra alma es espiritual. Vemos aquí, es espiritual. Entonces, ¿cómo podemos hacer que tal vez un consejero sin Dios, sin su espíritu, el espíritu de Dios, no me va a sanar? Si el único que puede sanar es Dios. ¿Sí? Entonces, mira, la intención cambia todo. La intención cambia todo. Es decir, hay que tener la intención de querer acercarme a Él para que todo cambie. Dice la palabra de Dios que la mujer con el flujo de sangre había pasado toda su vida enferma. Toda su vida en dolor, toda su vida cansada, toda su vida estresada, toda su vida frustrada, toda su vida tal vez ya no hallaba qué hacer. Pero ella dijo, si hago la intención cuando pase el maestro por ahí, si hago el esfuerzo, si no me importa lo que otros digan, si no me importa que tal vez me pisen, si no me importa que tal vez otros me escupan, pero si hago el intento solamente de acercarme a Él, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. La palabra dice que la mujer arrastrándose llegó a tocar el manto del maestro y por la fe de ella fue sanada. Óyeme bien, iglesia, cuando esté la presencia de Dios ahí, acércate a Él. Acércate a Él, búscalo a Él, llámalo a Él, toca la puerta de Él, dile, Señor, en esta mañana de este lugar no me voy a ir si no obtengo lo que yo vine a agarrar, que es tu presencia, que es tu milagro, que son tus obras, Señor. Porque si no hago nada, la enfermedad va a crecer. Va a crecer. Va a crecer. Los filisteos, la enfermedad creció. La enfermedad ¿cómo
disease. La enfermedad, es decir, pudo haber estado concentrada, pero al no hacer la intención de acercarse a la presencia de Dios, más bien crecía entre el pueblo y más obtenieron tumores y más llegaban los ratones y más hasta que era una plaga lo que le habían caído a él. La plaga no cayó simplemente porque Jehová dice quiero maldecir a este pueblo. No, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de amor, pero lo que sucede es que si no hago la intención de buscarlo a él, nada va a cambiar. Más bien la cosa va a empeorar. Así se dice, empeorar. Ok, me estoy dando a entender. El tiempo está volando. Mire, José, mira aquí. Mira, el pueblo de Israel, porque no tenía una visión cuando eran esclavos. Esa es la palabra que pasaron un buen tiempo esclavos. Very light strings. Un buen tiempo pasaron esclavos. Pero no fue hasta que vino palabra de Jehová. Óigame bien, no fue hasta que vino una palabra que desató una visión y la visión que desató una libertad. Recordemos cuando comenzamos en Samuel, dice que la palabra de Dios era escasa. No había. Y por causa que no había visión. Y cuando no hay visión, el pueblo. Entonces había un pueblo desenfrenado en Egipto, que no pudo llegar a obtener su liberación hasta que llegó Moisés. Mira aquí. Nos vamos a brincar un capítulo ahora. Mira, esta es la historia. Vamos a seguir. Esto es, ¿cómo se dice? Va a la secuencia así. Vamos al 7. 1 Samuel 7. Versículo 1. Aquí me va a tener un poquito de paciencia porque hay unas palabras que me cuesta pronunciar. Lo dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Para darle aquí lo que está sucediendo, los filisteos mandaron el arca de regreso. Entonces aquí están viendo dónde poner la arca. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces mira lo que sucede cuando regresa el arca del pacto. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo. ¿Okay? Recordemos, habían perdido el arca porque habían entrado en un estado de idolatría, en donde más bien la emoción de la presencia de Dios no era suficiente y la perdieron. Entonces dice así: y Samuel dijo, reunid a todos, 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, dice, quitad los dioses ajenos. Entonces él está diciendo, ok, ya regresó el arca, ya regresó aquí, regresó la presencia de Jehová hasta aquí, pero les está diciendo, esto solamente va a funcionar si ponemos a Dios primero. That's the only way it works. Es la única forma que funciona esto, es poniendo a Dios primero. Les está diciendo, hey, porque si seguimos como estábamos antes, va a venir una batalla, nos vamos a emocionar, vamos a traer la presencia de Dios, pero porque es puro basado en mis emociones, vamos a perder. Entonces tenemos que cambiar, le está diciendo Samuel, le está diciendo, dice, de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad a los dioses ajenos y a Azarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid. Y él, es decir, óigame bien, los filisteos regresaron el arca de regreso a ellos, pero la batalla seguía. La batalla sigue. Entonces
Eso es constante, aunque los filisteos ganaron las batallas. Es decir, hay cosas que nos están ganando diariamente en nuestra vida, pero sigue, va a seguir hasta que alguien lo venza. Entonces dice, Él os librará de la mano de los filisteos. Pero solamente si preparo mi corazón y lo pongo a Él primero. Solamente así. Solamente así. Comienzo con destruyendo los ídolos, es decir, todo aquello que puse a Dios primero, todo aquello que puse antes de Dios. ¿Qué pueden ser los ídolos pueden ser nuestros hijos. Créame, sé lo que es que un niño de 2 años demande la atención día y noche en cada instante. Y hay muchos aquí que también saben lo que estamos pasando, usted también lo pasa, tal vez lo ha pasado, pero en todo esto tenemos que ver una forma de mantener a Dios primero. Tal vez para otros es nuestro trabajo, es decir, nos enfocamos tanto en el trabajo que nos olvidamos darle un tiempo a Dios. El trabajo se puede volver un ídolo. Ahora no le estoy diciendo que nos tenemos que volver todos boludos y no trabajar, no. Hay que trabajar, porque el que no trabaja no va a comer. Entonces trabaje, pero pongamos a Dios primero y no se nos olvide quién fue el que nos dio el trabajo en el primer lugar. Mira aquí. Mira, vamos a terminar con esto. Mateo 6. Hay unos aquí que están diciendo, mi amor, voy a parar de trabajar. No, hermano, hay que trabajar. Mira aquí. Mateo 6. Nos vamos a terminar. Okay. Mira aquí. Dice que Jesús fue la persona que nos, es decir, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús supo que si Él no lo hacía, que otros no lo iban a hacer. Es más bien la forma en la cual enseñaba Jesús. Dice el libro de Hechos, que cuando el escritor escribe el libro de Hechos, dice, he aquí, estas son las cosas que Jesús hacía y enseñaba. Es decir, es todo lo que Jesús nos demanda, o todo el ejemplo que Él nos ha dado, Él lo hacía. Dios no va a demandar algo si primeramente no hay algo en donde el ejemplo está. Y el ejemplo siempre está en Él. Entonces, dice la tierra que eso es bien impresionante, porque una cosa, cuando vino el Señor Jesús a la tierra, el mensaje primordial de Él era buscar su reino y todo lo demás va a funcionar. Entonces Él está diciendo, busca el reino, bienaventurado es aquel que es y todo era un mensaje acerca del reino. El reino, lo que realmente significaba para ellos era establecer a Dios primero, establecer que había un rey en los cielos, que Él era el que nos va a guardar, Él es el que nos va a proveer, Él es el que me va a proteger. Cuando yo soy parte de su reino, todo lo demás se deben encargarse. Es lo que venía y lo que estaba enseñando Jesús día y noche, era lo que más enseñaba. Entonces miremos Mateo 6:25 y dice así, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, de qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, de qué te vas a vestir. Entonces mira aquí lo que está diciendo, dice, en otras palabras, es trasladado a nosotros, es decir, paremos de estresarnos por lo que vamos a comer o por lo que vamos a tomar o por lo que me voy a poner. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces la vida vale más de lo que yo hoy llevo puesto. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dígale que tengan la par, dígale, tú vales más que una ave. Sí, vales más que una ave. ¿Okay? Entonces dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a sus
palabras, yo enfadado no voy a poder llegar a hacer nada, es lo que está diciendo. Enfadado en mis emociones, en mi frustración, no voy a llegar tan largo. Entonces dice, y por el vestido, porque os afanéis, considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero brinquemos aquí al 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cerramos el mensaje con regresando a poner a Dios primero, poner su reino primero, poner su justicia primero, y todo lo demás se va a añadir. Mira, lo entiendo, créeme que lo entiendo, simplemente porque uno está parado aquí. Cuando usted mira a su pastor, pastora, el anciano, mi persona, la persona que está dirigiendo, porque una persona que cuando usted lo mira aquí contento y alegre, gozándose, transmitiendo a usted, bendiciéndolo, no significa que la persona no está pasando por afanes. El estar aquí arriba no significa que somos invencibles. No significa eso. Los afanes siempre nos van a dar, nos van a pegar. Mire, voy a hablar de mi persona y solamente lo voy a decir para que usted entienda de dónde voy a venir, porque no necesito que nadie se sienta mal. No, eso no es el propósito. Este propósito quiero que usted aprenda y obtenga sabiduría. Mire, ¿okay? Entonces mira aquí. Entonces, cuando nosotros nos fuimos a Texas, que tenemos 2 meses ahí, ¿okay? Aquí en Phoenix, todo estaba bien, estaba contento, todo estaba alegre, todo estaba yendo bien, había trabajo, había de comer, todo estaba excelente. ¿Cómo? Rico, sabroso. Si no quería cuidar al Jackson, Dios mío, allá en la esquina, I love Jackson, oh my God, pobrecito mío, hoy sí me lo... we're gonna take you out tonight, buddy. Mira aquí. Mire, nos vamos para allá. Y esto le estaba compartiendo con el hermano Carlos el día de Acción de Gracias. Estando allá, la primera semana, no, a los 2 días, mi esposa estaba afuera con Jackson. Y fíjense que le cayó un caterpillar. Un gusano, y la picó, y la mitad de todo el cuerpo se le duerme, y tenemos que correr al hospital. Entonces, usted se puede imaginar, el segundo día, todavía cajas, todavía está el hermano Jesús, estaba allá, que nos estaba ayudando. Tengo un buen suegro, todavía está allá Brenda, estamos allá. Entonces, y en todo esto, ¿verdad? Entonces es, ok, dejar todo, agarrar, vente Estrella al carro, vamos, pum, pum. Llegamos al hospital, y cuando llegamos la persona se ríe y dice, oh, solamente te picó esto. Oh, solamente, digo, sí, la Estrella está por desmayarse, todo el cuerpo lo tenía así, ¿verdad? Es el Señor. En el transcurso de lo que son varias semanas, más de lo normal, los niños se comienzan a enfermar, tenemos, una de las semanas había pasado algo con Jackson, otra vez correr a la emergencia, de repente el carro que en 5 años nunca me ha dado un problema, oiga, se le rompe la transmisión y ya de repente está compuesto, pero ahora hay que componerlo. La semana pasada, después, entonces era cada semana cosas pequeñas que vienen y te quieren quitar la paz. Son cosas pequeñas que vienen, pero viene un momento donde todo va acumulándose. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que cuando las cosas se acumulan, allí es cuando comenzamos a dudar muchas veces en las palabras que Dios nos da. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, que si Dios me había hablado a mí, pero todo está comenzando a irse un poquito mal, la primera cosa que viene a la mente uno es, me equivoqué. What did I do? ¿Qué hice? ¿Por qué? Oye, claro, uno se
y uno comienza a compartir con unas personas, ¿verdad? Y tal vez no dicen, no quiero ir, pero ¿sabe qué es lo que me he dado cuenta en todo esto? Es que el afán o la cosa siempre va a estar. Es decir, y no paraba cada semana. Oiga, cada semana ha pasado. La semana pasada que regresé de Phoenix, que regresé a Texas, entro y el refri se descompuso. Un refri. Cuando en mi vida un refri se me había descompuesto. Entonces estaba sentado en las 9 de la mañana porque me fui en el vuelo más tarde y estaba así. Y dije, padre, ¿cómo es posible que el carro, el refri, los niños, dos viajes a la emergencia, no hay tacos, la comida aquí está? Podría decir, es decir, oiga, y uno está y dice, no hay amistades, no hay una familia todavía, es decir, no hay familia, es decir, estoy que puro FaceTime con gente de acá, y uno dice, como que llegué a un momento donde ya. Entonces, automáticamente, esa misma noche que fue la semana pasada, en donde yo solo en mi sala le dije al Señor, no me importa qué más puede pasar, pero yo estoy creyendo en lo que Dios está haciendo. Óyame bien, y me recordé de eso. Y dice, porque mientras tanto yo le dije a Estrella, ¿sabes qué, Estrella? Lo que vamos a seguir haciendo es, vamos a seguir poniendo a Dios primero. Vamos a seguir poniendo a Dios primero. Vamos a seguir buscándolo a Él. Vamos a seguir manteniéndonos fiel. Lo demás, de una forma o de otra, Dios se va a encargar de ello. Dios se va a encargar de ello. Óyeme bien, no importa lo que podemos estar pasando, porque todos nosotros estamos pasando por cosas. Mis cosas tal vez no sean como las suyas y las suyas no sean como las mías, pero sí todos podemos poner primero, no comenzando el año, sino desde ya. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa poneremos a Dios primero. Él se va a encargar de todo tanto. Póngase, Él se encarga de todo lo demás. Pero qué tan difícil es creer en eso cuando estás siguiendo al refri y está caliente. Sí, se ríe, pero es estresante saber que ni puedo tener la leche de mi niña helada porque el refri no está funcionando. O saber, ¿verdad? Que tengo que regresar y que tengo que hacer esto y esto y aquello y aquello y aquello y ver las cosas y se acumulan y se acumulan y se acumulan y se acumulan. Pero ¿sabes qué es lo que he aprendido? Es que tiene que llegar el momento en donde tenemos que decir, voy a parar y voy a reflexionar y voy a poner a Dios primero. No me importa si voy a ser como la mujer que estaba enferma, no me importa si hay vergüenza, no, yo voy a buscar el maestro, yo voy a tocar de su borde, yo me voy a acercar más y más y más a Él, porque solamente en Él puedo tener mi victoria. Solamente en Él.